Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. Estamos en lunes 23 de febrero, en una semana con bastante actividad. Le cuento, creo que lo más destacado para mencionar en cuanto a temas de la región, pues lo que ha pasado en México. Uno de los capos del narcotráfico, alias El Mencho, ha sido asesinado y se ha desatado una ola de violencia, pero de ese tema estaremos hablando más adelante. En lo que compete a la política doméstica de los Estados Unidos, ya se prepara el presidente Donald Trump para dar el discurso de lo que se denomina el mensaje del Estado de la Unión. El día de mañana, martes por la noche, es que se va a estar dando este mensaje donde se pone en conocimiento del pueblo de los Estados Unidos cómo es que le está yendo al país. Y en lo que va del presidente Donald Trump, pues tendrá la oportunidad de exponer ya sea sus logros o desaciertos. Raramente creemos que lo vaya a mencionar. Los presidentes por lo general aprovechan la palestra para explicar todo lo bueno que han hecho. Sin embargo, lo que queda por hacer o lo que no han hecho o lo que no han cumplido, pues simplemente se deja de lado. Vamos a ver qué es lo que nos presenta el presidente Donald Trump, pero antes de lo que vaya a realizarse, esto como una invitación para el día de mañana, pues el presidente también con su administración ha ido dando avisos de cómo y qué se está preparando. Entre ellos, por ejemplo, se ha hecho la invitación para que el equipo que anoche ganó, el equipo de Estados Unidos de hockey, que en los Juegos Olímpicos logró una tremenda victoria de 2-1 contra su similar de Canadá, pues va a ser parte. Por lo menos el presidente Donald Trump ha dicho que van a estar invitados y creo que también de parte del equipo han aceptado la invitación. Por otro lado, también en lo que va de esta jornada, el presidente ha honrado a tanto la familia de Lake and Relay y otras familias a las cuales las han denominado como familias ángeles. ¿Y esto por qué? Porque estas familias están siendo honradas, por lo menos por esta administración, porque si bien es cierto, existe por un lado el activismo del Partido Demócrata que abiertamente dice que está a favor de la inmigración irregular, de la inmigración ilegal, y que para ellos no importa si de los millones de inmigrantes que han entrado son criminales, asesinos, violadores o pedófilos. Aquí el tema es que para ellos toda la inmigración es buena, toda la inmigración van a protegerla. Y lamentablemente en ese su afán de proteger incluso la ilegalidad, se les olvida que hay víctimas. Y parece mentira, pero parece que en los Estados Unidos también padecemos de algún tipo de amnesia colectiva. Los grandes titulares, los cuales medios independientes como el mío, o igual otros programas o otros medios que son conservadores, informan lo que no quieren mostrar los principales medios de comunicación, porque para los principales medios de comunicación hay que difundir los bulos como el padre de Maryland. Usted recordará a Kilmer Abrego García, un presunto pandillero, o por lo menos los registros dicen que fue un pandillero de la Mara Salvatrucha, o sea, de un marero. Sí, que ha sido procesado incluso por agresión doméstica, o igual ha sido acusado de tráfico de personas. Pero los principales medios de comunicación en ningún momento dijeron primero que no es un ciudadano, pero sí lo llamaron el padre de Maryland, el ciudadano, el hombre de Maryland, cuando ni siquiera tiene un estatus regular, y que una corte previa a la que había determinado que pues, sea capturado y después liberado, toda esta novela que se ha hecho en torno a este sujeto, una corte previa ya había determinado que por sus vínculos con el narcotráfico, más bien con sus vínculos con las pandillas, entonces no debería regresar a su país, a El Salvador, porque había riesgo de que lo puedan asesinar en un conflicto entre pandillas. Sin embargo, este mismo sujeto fue llevado ya al CECOT, donde ha estado presente, y no le ha pasado nada. Y lo han retornado para aquí, para los Estados Unidos. Quiere decir que ese riesgo de deportación, en caso de que pueda costarle la vida, tampoco es tan cierto.
Lo cierto es que en los registros el tipo no es un ciudadano, no es siquiera un residente, no tiene un estatus legal. Pero los principales medios de comunicación lo han convertido en una especie de mártir y no han hablado de su estatus, no han hablado de su pasado. Y esto es el verdadero problema que tenemos también con lo que pasa en los Estados Unidos. Y un tema del cual tampoco hablan tanto principales medios de comunicación en español como en inglés. ¿Qué pasa con las víctimas de estos inmigrantes indocumentados que han cometido delitos aquí en los Estados Unidos? Para estos activistas que salen a las calles y protestan en contra de ICE, para aquellos que están en contra de todo el aparato MAGA o republicano que quiere que se le ponga leyes más estrictas, estatales, federales, para que quienes cometan delitos, sobre todo violentos, sean expulsados directamente del país. Pero el problema es que se hace activismo, ya sea en el lado simple político. Tenemos a los demócratas que están luchando para ver cómo amplían los estados santuario, las ciudades santuario, protección a los inmigrantes ilegales, incluso si están o no inmiscuidos en violencia o tienen récord criminal. Y por el otro lado también tienes al Partido Republicano que, si bien es cierto, está a favor de la aplicación de la ley, ¿dónde quedan las víctimas? ¿No se ha preguntado usted? Yo he tratado de hacer un poco de conciencia para todos los que hablamos español, vivimos en este país, vinimos a forjarnos un futuro. Personas de bien. Y quítele la etiqueta de ciudadano, de residente, de indocumentado. Le estoy hablando en general, al inmigrante hispano de a pie. A esos que, como en mi caso, yo vine hace 25 años a este país buscando una oportunidad. Y se me dio. Pero tuve que seguir todas las vías regulares para poder tener ese espacio en este país. Y me sacrifiqué mucho, hice mucho esfuerzo. Y seguramente, como mi persona, hay millones en este país. Millones en este país. De los cuales incluso en muchos de mis programas lo he dicho y lo confirmo nuevamente. Gente que tiene 10, 15, 20 años viviendo en este país o más, que se ha pegado a las normas, que respeta a esta nación, que paga sus impuestos, que ya tiene seguramente familia, negocio, merece una oportunidad de estar legalmente en este país. Lo merece. Y cuando exista la oportunidad, desde este podio, desde este micrófono, vamos a apoyar cuando exista una ley que les permita tener esa legalidad para esos que vinieron realmente a trabajar, a prosperar. Pero aquellos que simplemente vinieron como esta nueva camada de inmigrantes que solo van a ver qué cosa de bueno le sacan a este país, comida, transporte, ropa, cualquier cosa de regalo, esa gente no lo queremos acá. Necesitamos un país de gente que se esfuerce, que trabaje, que salga adelante, que luche por su familia, que esté ocupada haciendo el bien. No gente que está haciendo TikToks después restregándole en la cara de las personas que están pagando con sus impuestos, que están viviendo gratis y feliz, mientras el resto de la gente está haciendo el mejor esfuerzo para siquiera tener un poco de capacidad de ahorro. Esos inmigrantes no los queremos. Y creo que en eso estamos muy claros. Ahora, en muchas oportunidades le he explicado, muchos de los inmigrantes indocumentados hispanos, por el mismo tema del idioma, van y buscan familias hispanas, que hablan su idioma, que tal vez se han conocido en el barrio o que tal vez han tenido, no sé, algún tipo de amistad incluso en el supermercado. A veces uno va de compras y una persona se porta relativamente amable, le ayuda, le guía, lleva una bolsa y después se hace una especie de amistad. Algunas de estas familias hispanas les dan la oportunidad para que entren a su casa. Y resulta que no sabían su pasado criminal, que ya tenían historial de abusar sexualmente de mujeres o de niños en sus países, o que han formado parte de pandillas o que son parte del crimen organizado. Pero les abren las puertas sin saberlo, inconscientemente, son inocentes. Pero al final terminan siendo víctimas. Abusan a sus hijos, violan a sus niñas, sobre todo adolescentes o niñas, o igual abusan de sus mujeres. Extorsionan dinero. Y otra vez, es por el tema del idioma. Y lamentablemente hoy tenemos a muchas de estas familias en los Estados Unidos que están siendo víctimas de extorsión constante. Y no pueden salir de ella. Porque tristemente, incluso muchas de estas familias son indocumentadas. Y tienen temor de reportar esto, porque si lo reportan, vienen a su casa, pues también se llevan a su familia.
Pero esto no se habla. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Donald Trump al denominar a estas familias ángeles? Son familias de americanos. O sea, ya no solamente hablemos del tema migratorio, ya no solamente hablemos del tema hispano, hablemos en general. Somos la familia estadounidense. Y es la familia estadounidense la que sufre cuando raptan, cuando violan o asesinan. O simplemente, le digo, un homicidio. ¿En qué momento sale este activismo político, de izquierda o de derecha, a favor de las víctimas? ¿Cuántas de estas organizaciones sin fines de lucro, estas ONGs que salen, que protestan, que financian las protestas agresivas en las calles, cuánto dinero dan para esas familias que han sido víctimas de la criminalidad de inmigrantes indocumentados? No la hay. No ayudan. Y en términos generales, cuando hablamos de la familia americana que está siendo víctima, también necesitan esa empatía, no solo de su gobierno, no solo de sus autoridades estatales o locales, en general de la misma gente. Parece que porque nos han metido el cuento a través de los principales medios de comunicación de que toda la inmigración es buena, pues todos son buenos. Y que también, incluso siendo buenos, han matado. Que también siendo buenos, han cometido delitos. Y por eso mismo, pues hay que estar siempre del lado de los buenos y no de las víctimas. Cuando hablamos de homicidios, no necesariamente estamos hablando de gente violenta, de pandillas, que ha venido, ha hecho ajuste de cuentas o ha hecho sicariato. Cuando hablamos de homicidios, también hay gente que viene con sus costumbres tercermundistas, no viene con el afán de superarse, mejorarse, y al sentirse algunos solos o simplemente estar lejos de la familia, se ponen a tomar, como lo hacían en sus países. Y en estado de ebriedad salen a conducir vehículos sin licencia. Cometen accidentes y se dan a la fuga. Accidentes en los cuales o queda lesionado gravemente quien estaba manejando o quien estaba simplemente caminando por la calle, o terminan en muerte. Es ahí donde uno se pregunta, ¿puede ser fortuito? ¿Puede que sea accidental? El tema es otra vez, ¿dónde está esa empatía por las personas que son víctimas de esta inmigración descontrolada, de estos inmigrantes que tienen antecedentes criminales y que cometen delitos en los Estados Unidos? Por eso es que este momento que dedica el presidente Donald Trump a honrar a estas familias, empezando por Relay o Lake and Relay, nos parece que es un poquito, incluso algo, pero por lo menos es un detalle que se le puede dar a esas familias que, incluso encontrando, entre comillas, justicia, nada les repone el daño causado. Nada va a reponer la vida perdida. Nada va a reponer y nada va a restituir la dignidad de una mujer violada. Nada va a cambiar cuando una jovencita o una niña es abusada sexualmente. Son traumas que pueden quedar para el resto de sus vidas y quedan de esa manera. ¿Y sabe qué es lo más grave? Al principio puede haber una ayuda psicológica, una que otra ayuda. Pero vivir con ese problema el resto de tu vida, ¿cómo le hacen ellos para seguir adelante? Es ahí donde entendemos que este trabajo de esta administración realmente apuesta por esa sensibilidad que muchos politiqueros parece que se volvieron igual una especie de militares que hablan de daños colaterales, daños aceptables, bajas aceptables. Esas bajas aceptables o esos daños colaterales no hubieran existido si es que en la frontera no se hubiera permitido 4 años de una administración demócrata promoviendo la invasión migratoria. Una invasión migratoria masiva y descontrolada, provocada, premeditada, en un afán de importar votantes a futuro para el Partido Demócrata. Y lo saben. Lo saben. Ojalá que con esta ceremonia que hace el presidente Donald Trump a favor de estas familias a las cuales se les denomina ahora
familias ángeles, las personas en nuestro país tomen un poco de conciencia. Realmente usen la empatía para que se den cuenta que también de este otro lado del activismo político existen personas y familias que son víctimas de una agresión, de una violación, de un asesinato, de un homicidio que no debió ocurrir, pero ocurrió. Y que al final terminan siendo olvidados por su misma comunidad, que no tiene empatía, porque los hispanos parece que solamente quieren mirar lo que mira Univisión y Telemundo, y se les olvida que también tiene que haber empatía con esa misma gente. Y ojalá que empecemos a ver que en Estados Unidos se necesita también un poco de amor y patriotismo por la familia americana. Déjenme cambiar de tema. Lo habíamos dicho la anterior semana, y creo que con mucha precisión, que una vez emitido el fallo de la Corte Suprema de Justicia con relación a la ley que utiliza el presidente Donald Trump para imponer aranceles internacionales, pues iba a traer repercusiones muy graves. Por un lado, tenemos a una administración del presidente Trump que ha decidido no dar marcha atrás, incluso va a llevar al límite esta imposición o incremento de los aranceles. Pero como era de esperarse, pues la principal afectada en el mundo es China, que ya ha instado a los Estados Unidos, o al gobierno más bien del presidente Donald Trump, a que elimine estos aranceles. Pues resulta que el comercio, o más bien el Ministerio de Comercio de China, ya le ha pedido hoy a los Estados Unidos que rescinda todos los aranceles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles de emergencia del presidente Trump. Esto es lo que ha dicho un diario estatal chino. China se ha opuesto sistemáticamente a los aumentos arancelarios unilaterales en todas sus formas y ha declarado repetidamente que no hay ganadores en una guerra comercial y que el proteccionismo no conduce a ninguna parte. Es lo que ha dicho el Ministerio de Comercio de China. También, según se informa, el portavoz afirmó que las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos, incluidos los aranceles recíprocos y los aranceles relacionados con el fentanilo, no solo violan las normas económicas y comerciales internacionales, sino que también contravienen la legislación nacional estadounidense y no sirven a los intereses de ninguna de las partes. La experiencia ha demostrado repetidamente que la cooperación entre China y Estados Unidos beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica. Continuó el portavoz. China insta a Estados Unidos a cancelar las medidas arancelarias unilaterales pertinentes impuestas a sus socios comerciales. Este es el accionar ahora de una nación que se hace a la víctima, cuando en realidad es la victimaria. Es China la principal exportadora de sus productos basura aquí a los Estados Unidos, y muchas de las empresas, se supone americanas, prefieren hacer y fabricar sus productos allá en China. Que porque la mano de obra, porque es mucho más barato poder hacer las cosas allá. Igual, producto basura. Es la única forma en la que podemos catalogar al producto chino, desechable. Que en las últimas décadas lo único que ha hecho es abaratar costo, eliminar la calidad, ser malos competidores, desleales en la parte legal en cuanto a los derechos de autor, piratas. Nada bueno se le puede decir a un comunista como es el Partido Comunista Chino. Y ahora resulta que, claro, como era de esperarse, tenían que buscar la forma de cómo ahora ellos verse como víctimas y todavía exigir que se anule estos aranceles. Una cosa es la decisión que haya tomado la Corte en nuestro país y tiene jurisdicción en nuestro país, pero también existe una soberanía de esta nación para poder determinar con quién se hace negocios. Y aunque eso sea también tuición de un Congreso de los Estados Unidos, también hay una representación por parte del Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que no llega con un poder de facto, no llega por las armas. Revisemos la votación de 2024. Un presidente Donald Trump no es que gana con las justas. No es que casi, asícito le faltaba al Partido Demócrata para llegarle. Mentira. En el voto popular, el presidente Donald Trump arrasa con el Partido Demócrata. En el colegio electoral, ni hablar. Revisemos en las votaciones por condados, en cada estado. Los estados que han quedado como rojos. Veamos cómo está pintado en los Estados Unidos, de los 50 estados, cuántos son de color rojo.
Y veamos también el de los condados, para que tengamos una idea dónde es que está más asentada la gente que apoya al presidente Donald Trump en dicha elección. Que van a venir nuevas elecciones y seguramente el panorama político puede cambiar y el color puede cambiar, pero esos son 3 pimientos distintos, eso va a pasar y no tenemos una bola de cristal para poder adivinar el futuro. Lo que sí tenemos son facts, son hechos. Y los hechos indican que hay una representación por parte del pueblo estadounidense en las últimas elecciones que respalda abiertamente al presidente Donald Trump. Entonces existe esa representatividad de parte de la base más importante de la democracia para que tome una decisión. Y en este caso, si China es una amenaza, ¿por qué tenemos que ser tan indulgentes, tan condescendientes con una nación que busca lo peor para los Estados Unidos? Parece que está claro a esta altura del partido que lo que quiere China es convertirse en la primera potencia económica y militar del mundo y que su peso en el escenario geopolítico sea tanto como el de Estados Unidos, y para ello se está preparando. Lo más absurdo sería que el politiquero o el antipatriota no vea eso y quiera entregar en bandeja de plata los recursos, la economía, los sistemas a China, a los comunistas chinos. Era de esperarse esta reacción por parte del Ministerio de Relaciones o Ministerio de Comercio de China. Era bastante obvio lo que iba a venir. Pero aquí no nos olvidemos de algo importante. Hay una soberanía que, le guste o no a los demócratas que son antiestadounidenses, le guste o no a los republicanos que son deep state, de estado profundo, hay una soberanía que esta administración número 47 va a hacer prevalecer, les guste o no. Y por último, si no le gusta a China los aranceles que pone Estados Unidos, llévense su basura para otro lado, expórtenlo para otros países que seguramente con mucho gusto igual se lo van a recibir. Tan simple. Por lo menos eso creo que debería de quedarle muy claro a los comunistas. Permítame pasar a otro tema que me parece que es muy importante y tiene que ver con esto que ha pasado en California. California es uno de los estados increíblemente progresista que en las últimas 3 décadas ha hecho cambios radicales en su línea de visión, que se ha alejado y apartado totalmente de la visión estadounidense. Han adoptado toda esta agenda globalista que viene del Foro Económico Mundial, orquestado con las Naciones Unidas y dirigido desde arriba, de la misma China. Esa China comunista que no busca nada bueno para los Estados Unidos. En medio de todo esto hay un actor que termina siendo el gobernador, actual gobernador de este estado, Gavin Newsom, que trata a la gente de una manera bastante hostil. Sin embargo, parece que los principales medios de comunicación no quieren ni siquiera mencionar lo que dice o cómo lo dice y a quiénes se refiere. Mira, hay un artículo de Breitbart.com donde usted también puede entrar en un discurso que hace este fin de semana, donde Gavin Newsom, no sabemos si en toda la facultad de sus cabales o qué pudo haber tomado ese día, estaba promocionando su autobiografía y también su posible campaña para la presidencia, y comenzó con la típica complacencia que los demócratas emplean con los votantes, sobre todo los negros, igual que con los hispanos. Luego rápidamente degeneró en la condescendencia racista que hemos visto en los demócratas modernos, que se remonta a cuando crearon el sur de Jim Crow. Mire lo que dijo, parte de lo que dijo Gavin Newsom. No intento impresionarte, solo intento que entiendas que soy como tú. No soy mejor que tú. Saqué 960 puntos en el SAT. Y no intento ofender a nadie, intento fingir que eres un experto si sacaste 940. Pero literalmente soy un experto en SAT de 960. Nunca me has visto leer un discurso porque no sé leerlos. Quizá no estoy en el sector adecuado. No le leo más para que usted tenga una idea de por qué la comunidad afroamericana debería estar ofendida. Yo creo que por muchas décadas se ha mencionado que existe de una forma premeditada entre lo que llaman un sistema que los oprime y que quiere verlos como un grupo
o una minoría a la cual hay que mantener en la extrema pobreza, dependiente de un gobierno y sin capacidad para poder salir adelante por sí mismos. Puede ser una teoría de conspiración, puede ser una realidad. Pero los hechos, ¿qué nos muestran? En general, no hablemos solamente de California. Fácilmente podríamos hablar del estado de Pensilvania, podríamos irnos a Luisiana, o igual podríamos ir al estado de Illinois. ¿Cuáles son los índices académicos de la comunidad afroamericana? También podemos ver los de Nueva York. ¿Cuánta prosperidad ha logrado esta comunidad? Ahora, tocaremos temas que también no son necesariamente muy propios, o más bien, que no son cómodos, del cual les gusta hablar a esta comunidad, porque ya automáticamente piensan que se habla de racismo, discriminación, segregación, xenofobia. Pero veamos los índices de delincuencia que tienen estas minorías en ciertas ciudades. Y no es que vayamos a atribuir directamente ni la violencia, ni las armas, ni el tráfico de drogas. No. Ya hemos visto, y usted puede ver en mis redes sociales, cómo hay tanto pandillas hispanas como pandillas afroamericanas, igual de blancas, que se están disputando. No es una guerra racial para que la gente empiece a sacarse esas taras mentales. Aquí no se trata de una guerra racial. Aquí es una lucha por el control del tráfico de drogas. Y ahí no les importa si son negros o son blancos. Sin embargo, para poder ayudar a esta comunidad, pues habrá que hacer una recolección de datos, pero que sea real, honesto. Si hay más niños, adolescentes, que en ciertos lugares donde existe más predominio de la raza afroamericana, ¿no será bueno más bien reportar, tener la data para ver en dónde y cómo se puede ayudar a esos jóvenes a salir de esos ambientes de pandillas? Y va parejo igual para los chinos, los árabes o igual los hispanos. Pero parece que cuando tenemos estos politiqueros de izquierda como Gavin Newsom, que dicen, yo tengo 960 y puedo ser un experto y además soy como tú. ¿Realmente esto es un discurso que no va a ser considerado racista? Y le digo, cuando usted empieza a revisar, cambiando canales con los principales medios de comunicación, lo primero que se me viene a la mente es cuando Joe Biden, durante la campaña, no era presidente, dijo abiertamente y le salió todo su racismo, porque Joe Biden sí era un racista. Y él decía, si tú no votas por mí, no eres negro. Semejante verso que dio públicamente, enojándose además y gritando, pero los medios de comunicación ni lo mencionaron. Y ahí es donde va este juego, tanto de los demócratas como los principales medios de comunicación. Cuando se trata de sus actores, con los cuales ellos están afiliados, son secuaces, son amigos, compañeros, partners, lo que sea que sean los principales medios de comunicación con los demócratas, en ese punto es como que mejor nadie dice nada, mejor no vamos a poner en amarillo, no vamos a resaltar lo que está diciendo, déjalo pasar. Pero entonces cuando pasa este tipo de actitudes, como lo de los principales medios de comunicación, tratando de soslayar y aminorar lo que está diciendo un actor demócrata, también salen cosas como la que en lo personal me parece es algo realmente bochornoso. Y en este programa lo hemos dicho muchas veces. Se trata de las familias víctimas de los incendios en Palisade, en California. Incendios de magnitud que se llevaron miles de propiedades. Quedaron reducidas a escombros. Pues ahora resulta que los sobrevivientes de este incendio de Palisade están furiosos tras recibir más bien multas de la ciudad por la limpieza de la melaza. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice este artículo del New York Post. Los residentes de Pacific Palisades están furiosos e insultados después de que los propietarios, cuyas casas se quemaron en los incendios mortales del año pasado, recibieron multas de la ciudad por limpieza de maleza.
Esto es insultante y cruel. No tenemos casa ni arbustos, escribió Carol Sanborn, una residente que perdió su hogar de 40 años, con tinta roja en la factura y la envió a la ciudad. Me quedé un poco atónita en lo que dice. Ahí está. Las multas por deforestación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles son sanciones emitidas a los propietarios de propiedades en zonas de alto riesgo que no limpian la vegetación peligrosa, asegurando un espacio defendible crítico para frenar la propagación de incendios forestales. Los residentes afirman que el Departamento de Bomberos nunca inspeccionó sus propiedades que están en construcción y que, por principio, no tienen intención de pagar las multas. Las facturas incluyen un cargo de $31 por presunto incumplimiento. Es un golpe final, ¿sabes? Después de que nos estafaron, siguen intentando sacarnos dinero, dijo otro residente a una cadena de televisión. $31 no es nada, pero sabes que no los voy a pagar y así es la cuestión. Bueno, yo me pongo a pensar en estas familias. Por una situación de una desgracia natural, que se incendia y va pasando de casa en casa y son miles los que pierden. Mucha gente le decía en alguno de los programas, aseguraban que como se trata de gente de dinero, pues no iban a necesitar de ayuda y que se iban a levantar pronto y que para ellos iba a ser una cosa más perdida en el camino y que era fácil levantarse. Mentira. Hasta los seguros no están cumpliendo con ellos y no les van a pagar su casa. Gente que hoy está viviendo incluso en la calle, con los pocos ahorros que le queda. Han hecho un festival donde todos estos artistas progres fueron gratuitamente a participar para recaudar fondos. Fondos que nunca llegaron a estas personas, porque como son parte de toda esta mafia, porque no encuentro otra palabra para poderlo decir, han visto con preferencia, y esto también lo hemos dado a conocer con datos, han preferido darle a grupitos o ONGs, organizaciones sin fines de lucro, dedicados al transgenerismo, a la ideología de género, a cualquier otra cosa, que se supone para ellos era una necesidad prioritaria. Pero ¿y la gente que ha perdido sus hogares, que está durmiendo en la calle, que no tiene cómo volver a levantarse? A esta gente no le han dado $1. Y ahora resulta que los demócratas otra vez los castigan. Ya no solamente la naturaleza los castiga, la indiferencia los castiga. La mala intención de estas organizaciones los castiga. Y ahora resulta que también hay multas para la gente por arbustos o cosas que no cortaron. ¿Qué le parece? Gente que ha perdido su hogar, que no ha vuelto a sus propiedades. ¿Y ahora les van a poner multa? Donde se supone que la misma alcaldesa debió de ver la forma de cómo ayudarles, porque presupuesto y dinero hay para cualquier acción en contra del presidente Donald Trump. Y hay presupuesto para ir en contra de la Guardia Nacional. Y hay presupuesto para desprestigiar la administración actual. Pero ¿y para la gente que lo necesita? ¿El apoyo? Yo espero de verdad, y ojalá se pueda dar un milagro con toda esta gente en California. Ojalá puedan despertar de todo este socialismo, este progresismo, lo cual les han metido y que les hace creer que realmente están en un buen lugar. California no solamente es un país, es un estado progresista al extremo, sino que tiene tantas políticas socialistas que de ninguna manera están ayudando a su gente. Solamente está beneficiando a ciertos grupos que a ellos les importa que estén bien financiados. Pero hay unas elecciones que vienen precisamente este 2026, que pueden determinar el rumbo de una California, si quiere seguir por ese ritmo, donde la corrupción campea, donde el progresismo y asistencialismo campea. O por el otro lado, apostar a lo que está haciendo esta nación con esta administración. America First. Y primero los ciudadanos americanos. Basta ya de toda esta absurda política socialista
que solamente mira para ver cómo puede ayudar a los ajenos y no a los propios de California. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube y en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. De igual forma, lo invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde, además de este programa, también podrá ver información adicional objetiva. Recuerde, www.loramediatv.com, loramediatv.com. Le decía al principio del programa, uno de los temas que ahora mismo en nuestra región es lo más sonado y tiene que ver con el asesinato de El Mencho, uno de los capos del narcotráfico más buscados. Se ofrecía $15 millones de recompensa por su captura. Pues el día de ayer el ejército mexicano ha salido a buscarlo, se ha enfrentado con él y con sus secuaces, ha terminado muerto. Y a raíz de esto ha desatado una ola de violencia en México. Hay mucho que se puede decir. Hay muchas imágenes que cuando uno los va viendo a través de las redes sociales, uno se horroriza. Y lo peor es que mucha gente, cuando uno publica esto que está pasando en México, parece que los mexicanos de este lado de la frontera, de alguna manera quieran encontrar algún tipo de justificación para decir que es culpa de los Estados Unidos. Que se supone son los Estados Unidos que han financiado, que han creado, que mantienen y que han elaborado todo este sistema de narcotráfico en México. Sí, hay teorías o también documentos clasificados. Ahora también no podemos negar la realidad. Hay documentos clasificados, ahora desclasificados, de servicios de inteligencia como la CIA, donde indican que ante la llegada, después de la guerra de Vietnam, de miles de soldados que ya venían adictos y con problemas de adicción, entonces el gobierno buscó la forma, y ojo, todo esto es extrajudicial, por así decirlo, ¿no? Información de la cual se ha ido recolectando precisamente de gente con experiencia o con información en cuanto a inteligencia. Y se supone que los Estados Unidos, al ver que esta situación se iba a dar, lo que hicieron fue simplemente ver cómo podían ver de que los que estaban traficando drogas lo puedan hacer en una cantidad en la que se iba a compensar o buscar la necesidad para quienes venían de las guerras con adicciones. Bueno, es una teoría, que también se supone hay documentos, pero pues que tampoco es que haya sido una afirmación que haya salido por parte de algún gobierno. Pero más allá de todo esto, lo que haya pasado el siglo pasado con lo que estamos viviendo hoy es una realidad bastante distinta. Más allá de lo que en algún momento la gente pueda decir, sí, es que Estados Unidos ha creado el Talibán, ha financiado el Talibán, la CIA es la que ha orquestado allá y después crean esta idea de que hay un Osama Bin Laden, lo persiguen y es como que ellos crean el problema, matan el problema. No, aquí el tema, más allá de todas estos planteamientos, teorías o igual hechos que se hayan dado y que estén en los registros, el problema es que no podemos seguir haciendo comparaciones anacrónicas. Lo que está pasando hoy, más allá de lo que le puedas o no echar la culpa a quienes en su momento tomaron alguna decisión como gobierno de los Estados Unidos, no puede seguir siendo una excusa para mirar a los costados y no ver la realidad que el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico, son los que están tomando el control y el poder en México. Que si bien es cierto, cuando empieza esta lucha frontal, allá en la primera década del 2000, con Felipe Calderón,
donde morían, pero realmente de cantidades que le digo, de 50, 60 mil, 80 mil personas morían al año, solamente con temas relacionados a este crimen organizado. Pero después de que se lanza esta guerra frontal contra el narcotráfico, se hace una pausa interesante, pero preocupante. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y dice que también los criminales son seres humanos y que tienen derechos humanos y que de ninguna manera hay que enfrentarlos y que en vez de políticas de balazos hay que dar políticas de abrazos, que hay que tratar con amor, aquí están los resultados. ¿Cuánto ha crecido en los últimos 10 años el crimen organizado en México? ¿A cuánto puede ascender su fortuna, su riqueza, su poder? Y peor aún, cuando tienes los últimos 4 años de una administración demócrata de Joe Biden, que permite que, además de que el tráfico de drogas llegue a Estados Unidos sin control, también se fortalece económicamente al hacer el coyotaje, porque le han cobrado una renta, un dinero, a los millones de inmigrantes que han cruzado la frontera. Y todavía lo siguen cobrando. Han hecho que muchas de estas mulas a las cuales les han hecho pasar con drogas, las han convertido en traficantes aquí en los Estados Unidos. Esas mismas mulas han pagado y siguen pagando y están nutriendo de droga, de armas, a los jovenzuelos, ya sean hispanos, negros, chinos, cualquiera, que en nuestras calles se están enfrentando a balazos a diario por el control de los barrios para vender la droga. Y resulta que el problema es Estados Unidos. Es ahí donde yo creo que tenemos que empezar a hacer mucho examen de conciencia. Entiendo y he escuchado muchos planteamientos por parte de todos estos gobiernos anti-yanquis de primero decir, el problema se acabaría rápidamente si dejaran de existir consumidores. Que Estados Unidos con la DEA y demás organizaciones en su país no hacen una lucha frontal contra el consumo de drogas. Y es que no solamente es un tema del gobierno. El consumo de drogas, generalmente en los jóvenes, en los adolescentes, está en las casas. Es un tema de las familias. Y es un tema que una vez, lamentablemente, que una familia tenga a un adicto en casa, no solamente puede destruirse la familia, la economía familiar, las posesiones que tiene la familia. Es terrible el daño colateral que trae el narcotráfico. Sin embargo, desde otro lado de la frontera, todos aquellos gobiernos anti-yanquis o aquellos que tienen un sentimiento de animadversión contra los estadounidenses, dicen que el problema es un karma que le va a caer a los Estados Unidos. Puede que sea un karma, pero usted no tiene idea de cómo se sufre aquí en los Estados Unidos cuando se tiene a una persona adicta a las drogas. No es solo el consumo de las drogas. Son gente que después no trabajan. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener drogadictos en su trabajo. No tienen la misma capacidad de desenvolvimiento y terminan siendo echados de sus trabajos. Esta gente empieza a robar en la familia. Empieza a generar problema en los matrimonios. Incluso llegan hasta violaciones en estado de drogadicción. Violaciones a sus propias hermanas o familiares. Cuando ya han destruido a toda la familia, incluso su economía, terminan en la calle y terminan siendo una carga igual para el Estado. No solo porque a veces toca recibirlos en centros de emergencia, en hospitales de emergencia. Y adicionalmente a ello, la criminalidad que crean en la calle. Porque como esta gente ya no trabaja, no recibe dinero, de alguna manera lo quiere conseguir para seguir drogándose. Y lo hacen robando, atracando, incluso matando. Pero resulta que desde el otro lado del charco, el problema es que son los americanos. Y la parte que tiene que hacer también cada nación, todos estos productores y exportadores de la cocaína, de la marihuana, del fentanilo, ¿dónde cae la responsabilidad de toda esta gente? Es que es terrible. ¿Cómo la gente prefiere simplemente decir, oh no, son los americanos, ellos tienen la culpa, ellos son los que consumen? Pareciera que no están viendo que dentro de sus países
el crimen organizado se está fortaleciendo. Y no solamente es gracias a los consumidores de los Estados Unidos. Es porque el crimen organizado se está asentando, está logrando intimidar, comprar a politiqueros para que en los parlamentos les den inmunidad. Por demás, creo que usted ya lo conoce, cómo amedrentan, cómo incluso asesinan a policías cuando quieren hacer su trabajo en contra del crimen organizado. O por último, los tienen como socios. Les pagan su renta, les pagan un sueldo. ¿Realmente esto usted cree que es un tema de que solamente hay que mirar al culpable de arriba? ¿Y no ver también que hay cómplices, secuaces del Río Grande para el sur? Mucha gente, cuando pones los videos de la delincuencia que se ha desatado en México, parece que también solamente hay que mirar con ojos de maldad a quien está presionando, como el gobierno del presidente Donald Trump, para que se haga una lucha contra el narcotráfico. Mucha gente sale a decir que ellos estaban tranquilos y estaban bien. No importa que estuvieran sometidos. Ya por lo menos estaban acostumbrados a que los narcos los gobernaran. Que les cobraran renta. Que les asesinaran a su gente. Que muchos de los estudiantes ni siquiera podían caminar a ciertas horas. Que eso era mejor que la ola de violencia que han desatado el día de ayer. Y uno se pregunta, ¿cómo? Y se supone que de este lado de la frontera, aquí dentro de los Estados Unidos, aquellos que deberían ver con pavor, también con enojo, cómo el crimen organizado se está tomando a su país, mucha de esta gente, o más bien diría algunos de los que escapan de esta violencia, ¿sabe a qué vienen? A enseñarles a sus hijos en las escuelas que hay que protestar contra ICE. O ellos mismos van y queman la bandera de Estados Unidos. Y es que estamos viviendo tiempos muy complicados, por donde usted lo vea. Así como dice en la palabra, a las cosas buenas las llamarán malas, y a las malas las verán como buenas. Y parece que todo eso estamos viviendo el día de hoy, porque también no estamos haciendo una reflexión profunda, objetiva, neutral. ¿Cómo puede haber algún tipo de justificación para siquiera darle algo de razón al crimen organizado por la ola de violencia que ha desatado ayer? Por supuesto que el pueblo de México tiene que estar de luto por la muerte de sus militares. Pero de ninguna manera tú puedes poner algún tipo de justificación para decir que, bueno, lo provocaron. Movieron el avispero y ¿qué querías? ¿Qué esperabas? ¿Buscar algún tipo de justificación para el crimen organizado? Por Dios. Y esto debería ser una llamada de atención para todas las naciones. ¿Por qué? Porque tenemos estas células de narcotráfico que se han ido regando a otros países de la región. El cártel de Sinaloa tiene presencia incluso en zonas tan lejanas como la de Bolivia, como la de Perú, como la de Venezuela, como la de Colombia. Pero hay que mirar a otro lado. Siempre hay que mirar hacia otros culpables y responsables. El crimen organizado está ganando terreno no solo en México, donde intimida, asesina a periodistas, asesina a candidatos que están en contra de ellos, compra políticos en los parlamentos del resto de la región para modificar leyes que sean cada vez menos duras contra el crimen organizado. Y por eso debemos tener una conciencia, debemos hacer una reflexión profunda de lo que está pasando, no solamente en México, sino en toda la región, gracias al crimen organizado. No es solamente mirar a Estados Unidos como ese sentimiento anti-yanqui que han ido poniendo los gobiernos progresistas, socialistas desde hace más de 2 décadas. Hay una nación que está dispuesta a luchar en contra de los cárteles. Lo ha demostrado primero con Venezuela. Ahora va con México. Pero si la gente se pone del lado del mal, difícilmente se va a poder erradicar el mal. Déjeme pasar a otro tema. Bueno, solamente para ir cerrando con este tema de México.
Fausto Isidro Mesa Flores llegaría a ser ahora, o está en la lista de los más buscados del FBI, y sería la figura en ascenso después de la muerte de El Mencho. O sea, el Chapo Isidro, es el alias que tiene este Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, llegaría a tomar el lugar que pues deja vacante, digámoslo así, tras el asesinato de El Mencho. Lo que quiere decir que el crimen organizado se está rearticulando. Actualmente, dice, se desarrollan múltiples conflictos simultáneamente en varios estados mexicanos. En Jalisco, los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el gobierno federal han creado lo que las autoridades describen como una zona de guerra activa con bloqueos de carreteras y cierres de aeropuertos. En Sinaloa, los enfrentamientos entre los Chapitos y la facción Mayito Flaco ha resultado en violencia de alta intensidad, incluyendo tiroteos diarios en Culiacán. Esta nueva ola de conflictos comenzó el 22 de enero, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Nemesio El Mencho Osegura Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Resultó herido en un enfrentamiento con soldados y murió durante el operativo. O sea, no estamos hablando solo de un pequeño cártel, estamos hablando de muchos cárteles que están apostados en distintos estados en México y que ahora, tras la muerte de El Mencho, pues van a ver cómo también se van a disputar. 1, ¿quién asciende al poder? 2, ¿quién va a tener la hegemonía de los cárteles en México? Y vamos a ver si los mexicanos realmente están dispuestos a enfrentarlo o no. Mire, quiero cerrar este programa nomás mencionando, creo que un dato importante. El Pentágono acaba de asegurar la tecnología militar de próxima generación para los Estados Unidos. El Departamento de Defensa acaba de tomar una decisión que garantiza el dominio militar estadounidense durante los próximos 50 años. Es un ascenso asegurado, dice el artículo, a una tecnología de semiconductores revolucionaria que impulsará la próxima generación de sistemas militares estadounidenses. Aviones de combate que superan a cualquier otro avión en el cielo, defensa antimisiles que puede rastrear amenazas al doble de distancia, capacidades de guerra electrónica que protegen a nuestras tropas y las mantienen regresando a casa. Y todo se fabrica aquí mismo, en Estados Unidos, con tecnología que nadie más puede replicar. La tecnología es nitruro de galio y si nunca has oído hablar de ella, no eres el único. Este artículo lo puede encontrar en Breitbart, que créame, le va a resultar muy interesante. Esta es una alternativa que entendemos se plantea ante el riesgo inminente de una toma por parte de China, de esta China comunista, en contra de Taiwán, la cual la va a reclamar o la viene reclamando de hace mucho como parte de ellos y solo necesitan un pequeño impulso para poder anexarla otra vez. Y pues ahí están las principales fábricas de semiconductores, los chips, los procesadores. Y seguramente esto que se plantea para el ejército de los Estados Unidos podría bien ser una alternativa y le estaremos dando seguimiento. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame dar una lectura sobre la palabra. Ya estamos en la segunda semana de Cuaresma. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos,
Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Tengan un bendecido inicio de semana. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.